Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Así que bienvenidos y bienvenidas todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y nos escuchan a través de nuestras frecuencias radiales. Continuamos con nuestro tema en la carta de San Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Vigilar el corazón. Tenemos que vigilar el corazón. Vigilar en este caso es que prestemos atención o cuidemos los pensamientos, las emociones y todo deseo que proviene del corazón. Vigilar el corazón, entonces, es eso que les acabo de decir. Vamos a imaginarnos algo, estamos rodeados, es decir, como la iglesia. Aquí están los muros, la casa tiene los muros. Cuando nos reunimos con algún familiar o amigos, también pues llegamos a un sitio y hay muros. Entonces imaginémonos una pequeña comunidad. Nosotros estamos ahí, sea la iglesia, la familia, las amistades, pero es una pequeña comunidad rodeada de un muro alto. En ese muro hay una única puerta que se abre solo para aquellos que muestran un corazón limpio y un corazón arrepentido. Y un día, una de las personas comete un grave error y es expulsado de esa comunidad, de la familia, de la iglesia, de la amistad, de una, por
el problema que cometió. Entonces, expulsado. Esa persona desesperada, ya sin saber qué hacer, está vagando, se va de la comunidad, ya el muro es la separación, pero está arrepentido de su acto, de lo malo que hizo. Y al pasar el tiempo decide regresar. Golpea la puerta con lágrimas en los ojos. El guardián sale. El guardián es quien representa a la comunidad. El guardián es quien representa a la familia. El guardián es quien representa a la iglesia. El guardián es quien representa a esa amistad. Entonces se acerca a la puerta y en sus manos tiene dos llaves. Una para abrir la puerta y otra para cerrarla aún más fuerte. Esas son las dos llaves, una para abrirla y otra para cerrarla aún más fuerte. Aunque podría elegir dejar a la persona que la embarró allá afuera, ve la sinceridad de esta persona en sus ojos, en sus palabras y decide usar la primera llave. Abre la puerta y le extiende la mano a la persona diciendo: aquí no solo te perdonamos, sino que también te recibimos con mucho amor. Que su regreso sea realmente un recordatorio para esta comunidad. No solo, digamos, es ese lugar, la iglesia, la familia, esa amistad, un lugar de justicia, sino también de misericordia. Entonces, la comunidad, sea la familia, la iglesia, ese grupo de amigos, al ver a esta persona entrar, lo rodea con palabras de consuelo, con palabras de aceptación, y la puerta que podía haber sido un símbolo de rechazo se convierte en una entrada de restauración. Así esa persona aprende que vigilar el corazón no solo implica evitar el pecado, sino también saber perdonar y acoger cuando otros buscan regresar. Cuando escuchábamos ahorita ese mensaje de insolente y que dice Dios en su mensaje profético a esta comunidad que deje de ser insolente, que está cometiendo un pecado pero que lo ama y que debe dejar de cometerlo si no viene su desgracia, ahí hay un ejemplo claro de lo que es esto: el amor de Dios, su misericordia, pero también el tate quieto de quien esté o estemos en esas condiciones. Eso queda claro. Y aquí está el amor, la puerta está ahí. Vigilar el corazón implica que presentemos atención o cuidemos de los pensamientos, de las emociones y de los deseos que provienen precisamente del corazón. Empecemos mirando perdonar de corazón. Perdonar de corazón. En el pasaje realmente se instruye a perdonar y a consolar. Lo hemos estado observando en esta carta de Pablo. Él está muy herido en el sentido del pecado que se está cometiendo en esa iglesia. Es una licencia que le están dando, nadie llama la atención. La tristeza que produjo él a ir a esa iglesia porque fue y estaba exactamente el pecado, y él amonestó, él escribió y estaba, exhortando de una manera que a la gente no le gustó y dijeron: él está triste. Y se enojó también la iglesia porque igual no pudo hacer la segunda visita porque él cambió los planes. Pero sabemos, quienes hemos estado escuchando las predicaciones de esta carta, que él cambió sus planes guiado por el Espíritu de Dios, porque en su sanidad para la iglesia y para él mismo, él optó por no decir nada, pero sí llamó la atención del pecado que estaban cometiendo y que no estaban poniéndole tate quieto al asunto del incesto que había, y decidió quedarse callado después de la amonestación, guardar silencio y esperar que ellos recapacitaran y tomaran cartas en el asunto, porque hace parte también de ir sanando el corazón, alejarnos un momento y esperar que la persona reaccione.
como cuando Dios espera que reaccionemos, o si no, Él entra a reaccionar de una manera fuerte. Y sabemos que Él está instruyendo a esta iglesia. Así que en el pasaje se instruye a perdonar y a consolar. En este pasaje se instruye a eso. La idea es que el pecado que allí hay en esa iglesia es el incesto. Hay unos que han dicho eso no es. Bueno, pero lo más parecido a lo que se está tratando de que se arregle el asunto es lo del incesto. Entonces él está dolido por esto, porque no le han puesto coto al asunto. Segundo, dolido porque lo están sacando de la iglesia, siendo el fundador de esa congregación, lo están sacando. Entonces está procesando una sanidad, y esa sanidad Él la está mostrando. Estamos viviendo procesos de dolor, de tribulación, porque Dios los permite para que nos metamos en el zapato del otro, y cuando el otro esté en una circunstancia parecida a la nuestra, uno saber cómo ayudarle y cómo consolarlo, porque Dios me consoló. Así que este pasaje nos instruye a perdonar, no lo olvide, y a consolar al que ha sido disciplinado. En este caso es una disciplina, el que ha sido disciplinado para evitar que esa persona se hunda en la tristeza. Que la disciplina en la iglesia debe de ser reparadora y no vengativa. Su objetivo es corregir y recuperar, no castigar o expulsar. Al arrepentido hay que perdonarlo y darle la bienvenida. Y por eso Pablo nos recuerda que debemos reafirmar el amor. El pasaje lo dice, reafirmar el amor. Lo leímos ahorita. Reafirmar el amor a quienes se desvían, recibiendo a esa gente en la iglesia nuevamente, cuando expresan el arrepentimiento verdadero por lo que hayan hecho. Así que de estos pasajes hemos ido aprendiendo cosas importantes, aunque no sea algo rápido para algunos. Este proceso de la sanidad de su alma porque está dolida por algo que le causaron, o del que está cometiendo el pecado. Ambos nos habla el pasaje. Hemos ido aprendiendo, y como dije, algunos más lentos aprenderán, otros más rápido. Eso es el proceso del crecimiento. Aprendemos que la sanidad en medio del dolor es posible. Lo que Pablo nos ha estado enseñando es que Dios nos permite pasar por tribulaciones, y en medio de estas aflicciones nos capacita para encontrar en Él lo que es la fuerza y la dependencia necesaria para resistir. De esta manera somos equipados para ofrecer consuelo a otros en un momento dado específico. Y como les dije, Dios nos mete en la prueba como cuando nos aplicaron la vacuna contra el COVID. Para algunos el COVID, como he dicho, eso era del diablo y eso era el anticristo, totalmente salidos del texto bíblico. Pero las vacunas, por lo general, lo que hacen es que no se enferman para crear el anticuerpo, y de esa manera, cuando estemos frente a una enfermedad, fuimos vacunados contra esa, repeler esa enfermedad. Entonces la tribulación, no lo olvide y lo reiteraré siempre, va a ser una escuela de capacitación. La tribulación, el dolor, el sufrimiento, donde Dios nos va a consolar para tener entonces toda la capacidad de ofrecer ayuda a quien está pasando por la tribulación. En este caso, la tribulación para Pablo por el dolor del pecado que hay en la iglesia, por la insolencia o la licencia del pecado que existe allí en ese lugar, que no ponen el tate quieto, y lo que ahora entonces nos dice, hay que perdonar a ese hermano que ya está arrepentido, porque la verdad fue esa. Y vamos a mirar, para sanar las heridas en medio del dolor. Otro aspecto que me parece sorprendente es que en nuestras relaciones
tanto en la iglesia como en la familia y en las amistades, es crucial que nuestras decisiones estén guiadas por amor y sabiduría de Dios, que fue la decisión que Pablo tomó. ¿Recuerdan la decisión que Pablo tomó guiado por Dios? No ir otra vez allá, que ese fue el meollo del asunto, de que no los visitó por segunda vez. Entonces, cuando espiritualmente no estamos bien, nos pegamos de un clavo ardiendo para poner problemas, para irnos de la iglesia, para decir no estoy de acuerdo, y eso fue lo que pasó allá. Pero esa fue la decisión de Pablo, guiado por Dios, porque necesitaba no irse a entrometer de una manera donde no lo fueran a escuchar. Iba a dejar el espacio para luego hablar, y que el asunto quedara como que me va a escuchar, porque el ambiente estaba caldeado, no lo iban a escuchar, iban a entrar en discusiones. Entonces, esto de esperar un momento dado para confrontar a una persona que está en un pecado, que está en una situación adversa, de que está cometiendo un error, de tener el espacio, no es que no estemos interesados, sino es sabiduría. Hay que buscar el espacio para hablar, para poder ser escuchado, porque si no se busca el espacio, lo que se va a hacer es un polvorín que explota con nada. A veces retrasar una acción, como lo hizo Pablo, que es lo que aprendí yo en ese pasaje, puede ser el camino más prudente para preservar la unidad y el bienestar de los que estamos en la iglesia, estamos en la familia o tenemos una relación de amistad que está quebrantada por una situación que se presentó. Ahora, el otro ingrediente que Pablo mete al asunto es que para sanar heridas hay otro ingrediente, y es el que muchas veces no hacemos o no practicamos como debe ser, y es perdonar y consolar. Perdonar y consolar de corazón. Perdonar a quien le ha hecho daño, como mal de esta garganta, y además consolarlo. Entonces, perdonar y consolar. Ahí Pablo entonces nos pone en este aspecto. Pablo es audaz. Pablo sabe cómo va metiendo el asuntico. Perdonar y consolar. Ahora, entonces, perdonar de corazón. Es fácil decir que perdonamos, pero el verdadero perdón implica una reconciliación, y una reconciliación genuina con la persona que nos ha herido. Eso significa dejar de lado el resentimiento y actuar con comprensión y actuar con compasión, tal como Pablo nos insta a hacer esto. Imagino que al perdonar a alguien que me ha lastimado, lo imagino, no me descargo del rencor que me dañó, me hirió. Sé que muchos de nosotros hemos sentido ese dolor y la sensación de que algunas heridas son irreparables. ¿A usted le ha pasado eso? Que viene a la iglesia, pero a usted lo hirieron, pero hay heridas que son irreparables. Pero usted ha perdonado. ¿Le ha pasado así? ¿O no? Sí, porque si no, entonces tengo que volver a decir lo mismo. Me tengo que ir porque no es la iglesia a la que le estoy predicando, que todos son unos santos, tienen cogollos en las espaldas, ya les están saliendo las alas, pues. No, reconozcamos que a veces perdonamos, pero tenemos un rencor profundo por allá, muy fuerte, una rabiecita. La veo y lo veo y esto me daña el día. ¿Sí o no? Entonces, eso nos ha pasado. Sé de muchos de nosotros que hemos sentido ese dolor y de esa sensación de que algunas heridas son irreparables. Entonces, reflexionemos sobre nuestras relaciones dañadas y nos preguntamos si realmente pueden ser restauradas. Pero Pablo nos dice que debemos de perdonar. Debemos de perdonar y dejar el rencor. ¿Recuerdan la idea de la imagen del hombre, del guardia que tiene las dos llaves en la puerta para abrir y la otra puerta para cerrar más fuerte? Entonces, ¿cuál de esas dos llaves tenemos?
¿Por qué ilustro todo esto? Porque es la realidad de nuestro ser. Esto significa dejar de lado el resentimiento y actuar con compasión tal como Pablo nos insta a hacerlo. Perdonar, vigilar el corazón es eso, vigilar mis emociones, vigilar mis motivaciones, vigilar lo que hay en mi corazón. Otro aspecto a considerar es consolar al arrepentido. Entonces ahí entra el arrepentido. No basta con perdonar. Es necesario ofrecer consuelo a esa persona y apoyo a quienes han ya pues desviado, se han desviado y ahora buscan regresar. No, buscan regresar. En la iglesia, en la familia o en cualquier relación debemos tener esos brazos abiertos que acogen y reconfortan, pero debe de existir el verdadero arrepentimiento. Ahora, cuando yo hablo de juzgar, no juzguen, que lo dije en la predicación pasada, no juzguen, es no juzgar, pero el juzgar es cuando alguien está pecando, entran a ser juzgados, claro. Eso entra a ser juzgado porque está lacerando la relación de pareja, está lacerando la relación de familia, está vulnerando la relación de la iglesia, está vulnerando la relación de la amistad. Entonces, ¿cómo hay que no me juzguen? Oiga, ¿usted qué pasa? Pues ubíquese, mi hijo o mi hija, porque es que usted toma para sí lo que le conviene y el resto que no. No. Cuando se habla de este asunto, usted tiene que ser consciente de que está afectando a alguien. Y si está afectando a alguien, tiene que tomar cartas en el asunto. Por eso el arrepentido volvió, tocó la puerta y el guardia salió con 2 llaves. El otro va a ver si usted sí viene arrepentido o no. Satanás siempre está buscando cómo aprovecharse del pueblo de Dios. Y en el contexto, cuando nos habla allí de Satanás, el contexto del que se está hablando es una disciplina eclesiástica, de un tipo que se estaba acostando con la madrastra. Entonces, Satanás está observando todo eso, estaban dando licencia para pecar. Andaba muy feliz Satanás dentro de la iglesia con el pecado que no se atrevieron a juzgar. No me juzgue, no me juzgue. Oiga, ¿cómo que no se está cometiendo y la está embarrando? ¿Cómo no va a ser juzgado? Ojo pues con eso. Entonces, claro, Satanás había tomado provecho del asunto. Y ahí estaba entonces el asunto. Satanás siempre está buscando cómo aprovecharse del pueblo de Dios y puede tentar a la congregación a pensar que, vea, eso no es asunto mío, eso no es asunto nuestro, allá él o allá ella. Sí, es asunto de nosotros, porque si alguien de la iglesia está pecando, está hiriendo a la congregación, porque todos somos un solo cuerpo. ¿Cómo hay que no me juzgue? Tiene que entrar a ser juzgado, a ser disciplinado, y debe tomar conciencia de que su acto está afectando y parar. Porque si no, Satanás entonces empieza a hacer eso. Ah, no, es que eso no es asunto mío, dicen los hermanos. No, allá él o allá ella. Sí, es asunto de todos porque pertenecemos a la familia, pertenecemos a un grupo de amigos, pertenecemos a la iglesia. Entonces, si es un asunto nuestro, pero Satanás empieza a decir, no, no es asunto mío, es asunto de otra persona, es asunto de allá del pastor, es asunto de los líderes. O nos lleva a la indiferencia, ¿cierto? O también puede empujarnos a tratar al pecador con un enfoque legalista. Ah, pero es que usted sí es legalista, pero ¿cómo así? No, es que por eso no hay problema, no es que la Biblia es demasiado anticuada, no, ¿cómo se va a aplicar eso en este momento? No, los principios que vayan en contra de la palabra de Dios siempre van a ser pecado. Matar es pecado, desobedecer es pecado, robar, mentir es pecado, mentiras piadosas que la mayoría de la gente de la iglesia dice, eso es pecado. Las griterías que causan
el malestar, quitan la paz. Todo eso, empezarlo a ver como algo que no es asunto mío, indiferente, es lo que Satanás aprovecha para que la gente no entienda. Y lo otro que puede ver es que incluso cuando el pecador se arrepiente, como vemos en este caso, que el hombre se arrepintió, Satanás puede intentar que la congregación le niegue el perdón. Satanás puede intentar que la esposa o el esposo, el hijo o la hija le niegue el perdón, o las amistades se nieguen el perdón. Entonces todos estamos involucrados en el asunto. Es esencial que no subestimemos ni ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque él sí que está alerta para ver por dónde se nos mete en nuestra vida. Así que sigamos estas instrucciones de Pablo para evitar que Satanás se aproveche de todos nosotros. Si no comprendemos este asunto de perdonar, no vamos a perdonar. O no reafirmamos nuestro amor hacia esa persona. Y Pablo dice, perdone y reafirme el amor hacia esa persona. Eso ya está muy complicado, ¿cierto? ¿O no? Usted es fácil porque olvida todo. Pero quien no olvida, ¿qué? ¿Le es fácil entonces reafirmar el amor? Ahí está el meollo del asunto, no es fácil. Entonces, por eso este evangelio que les estoy predicando de Pablo no es fácil, no es sencillo, es muy complicado para poderlo vivir. A veces uno lee este pasaje y pasa de largo, pero no es tan fácil. Así que no solo pone en peligro o en riesgo al hermano o a la hermana en cuestión, sino que a toda la iglesia o a la familia o a ese grupo de amistades, porque no se perdona, o si se perdona se sigue guardando el rencor, entonces no hay nada. Entonces se pone y se estabiliza esa relación. Y Dios anhela liberar a los pecadores mediante su perdón. Mientras que Satanás busca mantener a todas las personas atrapadas en sus pecados. El pasaje nos muestra eso. Dios nos anhela, Él anhela liberarnos del pecado mediante ese perdón. Mientras que Satanás busca mantener a las personas atrapadas en sus pecados. Y no perdonar es un pecado. Impidiendo que experimentemos el perdón, impidiendo que experimentemos el poder transformador de Dios. Entonces, si cometemos un error en el proceso de disciplina y de restauración, si se llega a dar eso, es preferible que sea por seguir el camino de misericordia de Dios y no por caer en las trampas de Satanás. Entonces, mis hermanos, vuelvo a vigilar el corazón. ¿Qué es vigilar el corazón? Es vigilar mis emociones, vigilar mis pensamientos que sí estén acorde a mi proceder como cristiano y como hijo de Dios. Debemos vigilar nuestras acciones, nuestros pensamientos para evitar caer en las trampas de Satanás. Al aplicar entonces la disciplina en nuestras relaciones donde han sido afectadas, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia o en la relación de amistades o hermanos con hermanos, hijos con hijos, padres, líderes, pastores, comunidad, en fin, todo, entonces debemos hacerlo con la intención de restaurar, no de castigar, no de echar. Te perdono, pero te largas de aquí. Pues entonces ya no sé cómo será el asunto. Son asuntos muy fuertes. Esto requiere sabiduría, requiere discernimiento para no caer en la dureza o en la permisividad. Y pienso en momentos en los que he tenido que corregir a alguien cercano y uno ve
esta situación o me han tenido que corregir y uno ve estas condiciones y uno tiene que empezar a mirar, eso no está lejos de mí. Eso pasó por mi vida o está pasando en este momento en mi vida. En esos momentos entonces que cada uno esté viviendo acá en la iglesia, en su vida, debe de recordar que su objetivo es ayudar a crecer a otros y los otros van a verlo crecer a usted porque usted está creciendo normal. Así que mis hermanos, vamos a ver ciertas aplicaciones. Por ejemplo, aquí en la iglesia, un miembro ha cometido un error. Alguien de nosotros cometió un error y ese error requiere disciplina. Bueno, es doloroso, pero todos sabemos que debe de aplicársele esa disciplina. Así que después de un tiempo, esa persona muestra arrepentimiento verdadero y la iglesia, en un acto de amor, hace valedero el amor, reafirma el amor, no solo lo perdona, sino que lo acoge nuevamente, recordando que el perdón fortalece esa relación. Eso también es válido para la casa, es válido para las relaciones con las que usted tiene esas dificultades. En una familia, un hijo, una hija ha mentido. Pongamos ese pecado así tan sencillo, ha mentido. De esa manera dañó la confianza con sus padres, con su familia. Ellos decidieron tomar medidas, pero cuando esa persona se arrepintió, pues lo perdonaron y le ofrecieron apoyo para reconstruir la relación. Ahí se reafirma el amor. Este acto de amor no solo restauró la confianza, sino que se hizo más fuerte. Y no estuvo cada rato restregándole esa desobediencia en el rostro a esa persona, porque eso es lo que hacemos, ¿cierto? Restregar lo que hizo. Un asunto acá es como cuando Jesús, cuando dice la Escritura que Dios perdona nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Y se olvida de ellos. Dios sí se olvida de esos pecados. Y Él se olvidara, dejaría de ser Dios. ¿Qué pasa? Es que Él no nos va a restregar el pecado en la cara cuando ya nos lo perdonó. Pero nosotros sí tenemos esa cualidad de restregar el pecado o las ofensas cuando ya pasaron, restregárselas en la cara a las personas. Esa es una cualidad no divina, es muy humana. Tenemos que controlar ese aspecto también. Entre amigos, un malentendido causó una separación. Cuando uno de ellos se dio cuenta de su error y buscó reconciliación, fue recibido con los brazos abiertos. El grupo demostró que la verdadera amistad se basa precisamente en el perdón y la comprensión. Todo esto reafirmando precisamente el amor. Entonces todos debemos entender que el castigo o la disciplina no debe de ser el final de la historia, no. Es perdonar y rodear de apoyo y reafirmar el amor hacia esa persona. La disciplina es indispensable, sí, es indispensable para restaurar al que se desvía. En la familia usted tiene que disciplinar a sus hijos. A veces en la relación de parejas también se tienen que disciplinar, se tienen que hacer correcciones porque no está bien. En las relaciones de familia se tienen que hacer correcciones o disciplinar y poner normas. A veces esas normas se irrespetan y se causan ofensas. Entonces, la disciplina es indispensable para restaurar al que se desvía y de esa manera mantener lo que es la pureza de esa relación. Iglesia, en la familia o en las amistades. Y debemos encontrar un equilibrio, el equilibrio entre lo que es la confrontación. Hay que confrontar, tener el perdón compasivo. Que eso se vuelve una cosa muy tensa. Confrontar a alguien que está en el error, en un pecado, pero también tener precisamente esa compasión. Recordemos una cosa, que Satanás siempre está al acecho buscando cualquier ventaja sobre nosotros. Preguntémonos, ¿cómo respondemos al pecado que
detectamos en nuestras vidas y en los demás, ya sea en la iglesia, en la familia o entre amigos. Incline un momentico la cabeza y repite esta oración conmigo. Incline su cabeza y repita esta pregunta. ¿Cómo respondo al pecado que detecto en mi vida? Detecte el pecado, ya, detéctelo. ¿Cómo responde usted a ese pecado que usted sabe, que yo sé que estoy cometiendo? ¿Cómo respondo a eso en mi vida? ¿Cómo respondo cuando yo veo que alguien está cometiendo un pecado? ¿Cómo respondo en ellos? ¿Cómo respondo hacia ellos? Ya sea aquí en la iglesia, ya sea en la familia, ya sea en mi relación de amistad. ¿Cómo respondo? Levante su cabeza y sigamos acá. Así que, hermanos amados, hoy todos nosotros debemos de analizar, examinar nuestra vida y la de quienes nos están rodeando. Hacerlo con amor y preguntarse, ¿estoy sintiendo compasión cuando yo confronto a esa persona? ¿Siento compasión cuando soy confrontado por alguien? Pero también soy generoso en el perdón. ¿Han sido generosos en el perdón conmigo? Porque de esa manera, cuando yo confronto compasivamente, confronto con compasión y perdono generosamente, practico el evangelio. Si no, no lo practico. Porque si no, Pablo nos sale llamando, como dice al final del texto, usted huele a vida cuando confronta con compasión y perdona generosamente. Pero si no, usted tiene un evangelio que huele a muerto podrido. No perdona generosamente ni confronta con compasión. ¿A cuál de esos dos perfumes usted le apunta? ¿Al evangelio con olor grato o al evangelio de muerte podrida ya? ¿Cuál de los dos olores le gusta? ¿El de perdón generoso y confrontación con aquel que le está ofendiendo con compasión? ¿O de ese que usted perdona pero no olvido y se larga y no me vuelve a hablar jamás? Ese es un olor de evangelio a muerte. Incline su cabeza y oremos al Señor, que el Señor nos ayude en esta palabra o con esta palabra. Incline su cabeza y respóndase a estas preguntas, por favor. Señor, tu palabra no es nada fácil, tu palabra es muy dura, pero tu palabra es misericordiosa, es dura pero compasiva, me confrontas con compasión y tu perdón es generoso, Padre. ¿Estoy dispuesto a perdonar de corazón? Pregúntese usted mismo, ¿estoy dispuesto a perdonar de corazón y acoger a quienes han fallado, a quienes me han traicionado, a quienes me han herido? ¿Estoy dispuesto a esto? Porque según tu palabra, Señor, el objetivo del evangelio es restaurar y no castigar. Segunda pregunta. Pregúntese, por favor, usted mismo, ¿cómo puedo asegurarme que mis acciones, tanto en la iglesia como en la familia, como en las amistades, reflejan el amor del evangelio, confrontación compasiva y perdón generoso? ¿Cómo puedo asegurar que mis acciones están evitando caer en la dureza de mi permisividad, de no perdonar, de darme la prerrogativa de no perdonar cuando yo no soy Dios, de darme la prerrogativa de no perdonar con generosidad ni de confrontar con compasión cuando Jesús lo ha hecho conmigo una y muchas veces? Siguiente pregunta, pregúntese usted mismo, ¿estoy atento a las trampas de Satanás
Estoy alerta, vigilando el corazón para que Satanás no me dañe en mi relación con Dios, en mi relación con los demás. Busco seguir el camino de la misericordia y de la compasión en lugar de juzgar o alejar a los demás. Y recuerde que yo sí tengo que juzgar, porque si es un pecado hay que juzgarlo. La siguiente pregunta finaliza: ¿estoy yo esparciendo el aroma de la vida del Evangelio? ¿Estoy esparciendo el olor del Evangelio de amor, de perdón generoso, de confrontación misericordiosa? ¿Estoy esparciendo ese olor de vida que es el Evangelio? ¿O me permito a mis anchas expandir el hedor de muerte por mi falta de perdón y de mi confrontación compasiva con quien me ha ofendido? Soy la persona de la ilustración inicial con dos llaves. Una persona, cada uno de nosotros tiene esa llave. Una llave para ese perdón, abre la puerta, o la llave de esa puerta que cierra con más seguro para no perdonar, para no acoger, para rechazar y echar. ¿Cuál de esas dos llaves? ¿La llave del Evangelio, la llave del perdón, o la llave de esa hedor de muerte que nos habla el Evangelio? Padre, esta mañana te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Guárdanos y permítenos guardar el Evangelio en nuestro corazón y vivirlo para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.